Señores, muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos a una entrega más de nuestro programa Dialogando con Glenn Davis. Llegamos a través del Canal 25, nuestra familia y la familia de todos ustedes. Recuerden que estamos también en todas nuestras redes sociales, @dialogandord, Dialogando RD, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí pueden encontrar todas las incidencias en la semana de nuestro contenido, tanto de cada una de nuestras entregas y también el contenido noticioso que va presentándose en la semana. Al final de nuestra entrega, el día de hoy, pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Dialogando con Glenn Davis, pueden encontrar la entrega del día de hoy. También pueden seguir aquellos que no están en sus hogares, nuestra transmisión en vivo a través del mismo canal, Dialogando con Glenn Davis en la red social de YouTube. Señores, una semana muy calurosa, ¡Wow! Tremendo calor que se vivió o se ha vivido en estos días, aunque ha amenazado con una tormenta tropical y algunos aguaceros, pero nada que ver, las fuertes temperaturas no han cesado, y así que nuestra exhortación es a que consuman mucho líquido, mucha agua, y también anden con ropa fresca para que puedan contrarrestar las fuertes temperaturas y el calor que nos está arropando. Hablando de calor, el PLD sigue dándole calor a la población dominicana con estos temas de la reelección, las manifestaciones a las afueras del Congreso Nacional. En esta semana vivimos nuevos episodios de lo que se está viviendo, de la lucha interna en el Partido de la Liberación Dominicana entre ambos sectores que dominan la organización, tanto el sector que domina el presidente Danilo Medina y el presidente de la organización, el expresidente, valga la redundancia, el doctor Leonel Fernández Reina. Este último, quien el pasado fin de semana estuvo llamando oficialmente a las manifestaciones frente al Congreso contra una posible modificación constitucional que aparentemente va a ser un hecho, tal como nosotros lo habíamos vaticinado en otros programas. Nosotros dijimos que el tema de la reforma constitucional se iba a presentar, que esos diputados que en el día de hoy, y digo los diputados porque en el Senado no hay problema, porque ahí ampliamente tiene mayoría el sector de Danilo Medina, del presidente Danilo Medina, y ahí eso pasará sin ningún problema. Y de hecho, al día de hoy, al momento que estamos grabando este programa, solamente faltan, estamos a ley de horas para que la Cámara de Diputados y el Senado aprueben ya definitivamente la ley que convocaría a la Asamblea Nacional para conocer el tema de la modificación constitucional. Modificación constitucional, señores, a la Constitución de la República, que está siendo demandada por muchos sectores. Obviamente, tiene muchos sectores también en contra, entre ellos el sector político del expresidente Leonel Fernández, que se opone y se ha opuesto de manera agresiva. Vimos como esta semana en el Senado, frente al Congreso más bien, una figura del calibre de Johnny Ventura está siendo expuesta, porque a esos niveles llega la provocación de este sector.
Y digo provocación porque es que no hay otro calificativo como llamarle a lo que está haciendo esa parte de los diputados que representan el sector político de Leonel Fernández para oponerse a una nueva modificación constitucional, ya que si es cierto que no están, o sea, si es cierto que no están los votos para pasar una posible modificación constitucional, ¿cuál es el problema de provocar desórdenes a la afuera del Congreso? ¿Cuál es el problema con permitir que se lleven a cabo las sesiones en ambas cámaras legislativas sin ningún problema? ¿Cuál es el problema? O sea, si no existen, si no están los votos para pasar una posible modificación constitucional, ¿cuál es el problema? ¿A qué le temen? ¿A qué le temen? No es justo que el país esté sometido a este dime y direte, a estos shows, a estos actos bochornosos a los cuales nos han sometido realmente el sector de Leonel Fernández a lo interno del PLD. No es justo que el país esté en vilo en estos momentos, solamente porque un sector se opone, un sector del Partido de la Liberación Dominicana se opone a una nueva modificación constitucional. Es cierto que hay un impedimento constitucional que le permite, que no le permite reelegirse al actual presidente de la República, Danilo Medina. Pero ya en otras ocasiones hemos visto figuras, juristas, constitucionalistas y políticos y politólogos y diferentes sectores de la comunicación también pronunciarse de que es injusto que él sea el único político en este país que esté imposibilitado para volver a gobernar la República Dominicana, cuando Leonel Fernández, después que no lo estaba, se modificó la Constitución en el 2010 para que él pudiese ser habilitado en el 12, perdón, en el 16, para que él pudiese ser habilitado, estuviera habilitado para el 2016. Igualmente, esa es la misma condición de Hipólito Mejía, ambos expresidentes de la República. Y hoy están habilitados para poder retornar a dirigir los destinos del país. Entonces, Danilo Medina sería el único político en este país que se iría jubilado, que se iría a cuidar los nietos, mientras Leonel Fernández, con casi 70 años, Hipólito Mejía, con casi 80 años, activos y vigentes en la política todavía dominicana. Entonces, eso es imposible que el presidente de la República lo acepte. Eso es imposible que el presidente de la República lo acepte. Y por eso se da lo que se está pasando. Yo dije hace un tiempo que la posición del presidente de la República, Danilo Medina, era que ni él ni Leonel se presentaran y le dieran paso a esa fábrica de presidentes que tanto ha hecho énfasis Leonel Fernández, pero aparentemente, la fábrica de presidentes del PLD, a la cual el presidente de esa organización se ha referido muchísimas veces, solamente tiene un solo patrón.
o más bien rompieron el molde de la fábrica de presidentes y solamente se quedaron con el molde de Leonel Fernández. La presidencia de la República tiene nombre y apellido. Después de Danilo Medina, después de los demás gobernantes que han sido presidentes en este país, solamente debe ser presidente de la República Leonel Fernández Reina, quien tiene entre ceja y ceja superar al doctor Joaquín Balaguer en mandatos. Tiene 3 periodos y quiere optar por un cuarto y posiblemente por un quinto. Porque todos sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que eso sería lo que Leonel Fernández anda buscando. Entonces, yo digo, si usted quiere 3, o sea, si usted quiere 4 después de 3 y posiblemente un quinto, ¿por qué el presidente Medina no puede tener un tercero? Los números están ahí. La semana pasada se dieron a conocer los resultados de una encuesta por provincia. Y en todas las provincias, la valoración a la gestión del presidente Danilo Medina sobrepasa los 60%. Sobrepasa el 60%. En todas las provincias. En todas las provincias. Pasa la simpatía y la valoración a la gestión del presidente Danilo Medina el 60%. Entonces, ¿cómo impedirle a ese presidente una habilitación para poder presentarse en el año 2020 como candidato de su organización? Es fácil, señores, vuelvo y repito. Si no están los votos en el Congreso, o más bien en la Cámara de Diputados, porque en el Senado todos sabemos que están, si no existen esos votos para pasar una nueva modificación constitucional, ¿cuál es el temor a que se sesione, a que se lleven a cabo los trabajos en diferentes cámaras sin ningún tipo de problema? ¿Cuál es el interés de seguir provocando caos, desórdenes? Se emborracharon de poder, tanto los de Leonel como los de Danilo entonces. Eso es lo que parece. Porque hay que reconocer que ambos grupos han tenido sus pupilos sometidos en discursos o emitiendo discursos muy ácidos de ambas partes. Pero evidentemente también, como hemos dicho en anteriores programas, al presidente de la República se le ha faltado mucho respeto, sobre todo por miembros del comité político y miembros del comité central del Partido de la Liberación Dominicana, seguidores de Leonel Fernández. Si no están los votos, dejen que se trabaje. Y dentro de los hemiciclos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ustedes se darán cuenta que no están y simplemente no pasará la modificación. Ahora, algo sí les digo. Si está, entonces, si están los votos, como dije anteriormente, va a pasar la modificación, entonces tendrán que verse las caras Leonel y Danilo en una convención a lo interno del PLD. Vamos a una pausa y retornamos en breve con más contenido de nuestro programa Dialogando con Glenn Davis. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @Medios Panorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.
Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama. Conoce lo mejor del café dominicano en CoFest, primer festival de café en República Dominicana 2019. Si eres amante del buen café, ven y descubre los mejores productos en República Dominicana. Además, tendremos actividades como Cooking Show, barismo, degustaciones, charlas y capacitaciones. Este sábado 24 y domingo 25 de agosto, de 10 de la mañana a 8 de la noche, en el Centro Cultural de España en la zona colonial, Santo Domingo. Bien, señores, estamos de vuelta. Esto es Dialogando con Glenn Davis. Recuerden que estamos en todas las redes sociales a través de @dialogandord. Dialogando RD en Facebook, Twitter e Instagram. Pueden seguir, les reiteramos también, nuestra transmisión en vivo a través de Facebook, a través de Dialogando con Glenn Davis, nuestro canal de YouTube. Esto es en vivo, señores. Entonces, tenemos también, señores, que siguen los temas de la Procuraduría y el tema Punta Catalina y Odebrecht y demás. Entonces, esta semana la Procuraduría fue interrogado por la Procuraduría, más bien, Andy Daguarje, sobre su supuesta vinculación en el caso de Odebrecht para la construcción de Punta Catalina. Y a mí realmente ya esto, por más de un largo tiempo, viene llamándome mucha la atención, y la población también, ese es otro tema que le ha dado duro por más de un año. Ha dado mucho ruido por más de un año ese tema, y la población está ávida de que se resuelvan algunos temas, ávida de justicia. Y yo pienso que en términos de justicia se le ha fallado porque se le ha tomado el pelo a la población con este tema, porque nada está claro. Nada está claro. Y cuando digo que nada está claro, simple y llanamente, señores, o sea, primero hablábamos de sobornos al Congreso, muchos, que a los legisladores y eso, muchas personas, ustedes saben cuál es el resultado. Hoy día hay 6 personas que fueron enviados a juicio de fondo, y eso prácticamente es una etapa de lo que ha sido el tema Odebrecht, y ahora se destapa una nueva investigación con el caso Punta Catalina, y ahí surgen nuevas aristas a este tema, lo cual yo entiendo que la Procuraduría debe de jugar un mejor papel, y que en esta nueva etapa del caso Odebrecht, sean llamados a desfilar ya los principales socios o consorciados de Odebrecht en el país, que no lo están. No han sido ni siquiera mencionados, ni siquiera en un párrafo. ¿A qué es que se le teme con eso? ¿A qué es que se le teme? Vamos a ejercer un verdadero, vamos a llevar un proceso digno, de que la población pueda creer en él. Cuando las instituciones pierden su credibilidad, el retomarla, el recuperar eso es lo más difícil que existe. Créanme que sí. Y la Procuraduría, no solo en este caso, la Procuraduría en este y otros temas de gran envergadura, como le gustan al Procurador General de la República, esos grandes casos, para él hacer ruedas de prensa y hacerse el gracioso,
ante la población, con interés de ganar notoriedad ante los medios de comunicación, a través de los medios de comunicación. Entonces, vamos a hacer un verdadero ejercicio de la justicia y vamos a aplicar los procedimientos de manera transparente, a ver qué es lo que hay detrás de todo esto. A ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Entonces, Andy Daguarje dio su respuesta sobre este tema. Me imagino que sobre eso mismo fue que se refirió en su interrogatorio en la Procuraduría, lo cual nosotros entendemos que en los próximos días ese interrogatorio debe ser revelado y que o más bien deberá ser revelado cuando se investiguen las demás personas que pueden estar involucradas en este tema que tienen que ver con Punta Catalina. Hasta ahí por hoy. Entonces ahora pasamos a nuestra entrevista en el día de hoy. Así que no se muevan, ya volvemos. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. La ARL es una institución que todos en el país tenemos que reconocer la labor extraordinaria que viene haciendo en favor de los y las trabajadoras del país. Da servicios eficaces, que es lo que los trabajadores verdaderamente queremos, un servicio eficaz. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL. Soluciones cuando realmente importan. Señores, ya estamos aquí en nuestro espacio central, en nuestra entrevista. En el día de hoy nos acompaña el abogado constitucionalista Julio Curi, valorado entre los mejores del país. Julio, buenas noches. Gracias, Glenn, por la invitación. Bueno, y por la opinión que te merezco. Sí, inmerecida. Sí. Realmente yo te valoro también así. Yo estoy dentro de lo que te valoramos como uno de los mejores abogados constitucionalistas del país. Muchas gracias. Julio, vamos a ver, hablando de constitución, tú tienes una posición firme y te hemos visto en los medios de comunicación defendiendo una posible modificación a la Carta Magna que podría estarse produciendo en los próximos días para habilitar al presidente Danilo Medina para que opte por un nuevo mandato constitucional. Sí. Entonces, ¿qué te mueve, Julio, a hacer eso? No, es un aporte meramente académico, si se quiere, que me ha traído un sinfín de conflictos. Primero, porque el sector de... Pero te veo dando conferencias de eso, ¿eh? Sí, primero el sector del expresidente Leonel Fernández ha entendido que lo hago con el propósito expreso de favorecer la repostulación del presidente Danilo Medina, y el puñado de abogados que acompaña al expresidente en su intentona de volver o de optar por un cuarto periodo de gobierno con vocación un quinto, ha arremetido contra mí. Incluso he tenido dificultades y he preferido mantener distancia con mi querido amigo Manuel Fermín, joven, pero apasionado. ¿Y por qué? Porque son incapaces de poder debatir dentro del el marco técnico, porque si están en desacuerdo con mi tesis, como él lo suele hacer, entrecomillándola, o como dijo recientemente Nanfi, ayúdame, Rodríguez, perdón, que yo había enarbolado, un desprestigiado abogado enarbolado la tesis. Es decir, no pueden prescindir de términos hirientes
para referirse a un colega que ha sustentado, con razón o sin ella, una tesis respecto de la viabilidad de la nominación presidencial del presidente Danilo Medina sin necesidad de reformar la Constitución. O sea, para que vayamos entendiendo, o sea, no habría que modificar la Constitución para que el presidente pueda reelegirse. Mira, Glenn, en absoluto. En ¿Por absoluto. ¿Qué habría que hacer? Porque al presidente se le violó su derecho fundamental a la igualdad cuando se aprobó la modificación del artículo 124 de la Constitución, que habría que recordar que permitió el derecho a la repostulación consecutiva del presidente, pero que vino aparejado de una disposición transitoria que le contabilizó su primer mandato, de manera que hizo recaer la sanción con respecto al presidente de no poder aspirar de por vida, no haciendo lo propio con otros dos expresidentes que también habían intentado, al igual que él, la repostulación consecutiva. Pero ¿y cómo se defiende eso ante la población? Mediante ¿Cómo le una hacemos acción, digerir eso claro, a la población? Toda vulneración o lesión de un derecho fundamental se subsana mediante los mecanismos de tutela que ella misma prevé. En caso de ser el derecho a la libertad, es a través del habeas corpus, la acción de habeas corpus, y si es cualquiera de los otros derechos, excepto también el de los datos que se tengan en un banco público o privado, que se hace a través de la acción de habeas data, todos los demás se orientan por la acción de amparo. De manera que aquí, como estamos hablando de un derecho que no es el de la libertad, ni el de la información que se tenga respecto de una persona, entonces habría que accionar en amparo, bien ante el Tribunal Superior Administrativo. Eso habría que estudiarlo porque hay unas sentencias del Tribunal Constitucional que le enajenan competencia de atribución al Tribunal Superior Administrativo cuando lo que da lugar a la acción o al amparo o a la solicitud de una cautelar es un acto administrativo. Aquí no lo es. O sea, yo entendería que el tribunal competente sería el Tribunal Superior Electoral para presentar la acción de amparo. Entonces tú me dirás, pero ¿cómo se le habría vulnerado al presidente su derecho de igualdad? Mira, el derecho de igualdad no es un derecho autónomo. No significa nada decir que dos personas son iguales sin establecer en qué son iguales. Dos situaciones jurídicas, que es lo que hay que tomar en consideración para determinar si el primer paso del test de la igualdad da lugar es decir, es aprobado de forma que se pase al segundo, es determinar la comparación o similitud, porque no es exactamente igual, puede ser dos situaciones comparables o equiparables. Situación jurídica significa un supuesto de hecho acompañado de una consecuencia jurídica. Supuesto de hecho, Hipólito Mejía se repostuló en el año 2004. Supuesto de hecho, Leonel Fernández se repostuló de forma consecutiva también en el 2008. Supuesto de hecho, Danilo Medina se repostuló en el 2016. Consecuencia jurídica que aparejó el 20º transitorio con respecto a la repostulación de Hipólito Mejía, ninguna. Con respecto a la de Leonel Fernández, ninguna. Con respecto a la de Danilo Medina, impedimento de por vida para aspirar a la primera magistratura de la nación. Y tú me dirás, bueno, el presidente de la República era en el 2015 Danilo Medina, pero el supuesto o la situación jurídica no tiene que ver con el presidente de la República, sino con el intento de repostularse desde la silla de alfileres. Porque si vamos a eso, el primer gobierno del presidente Medina se había configurado bajo el imperio de la Constitución del 2010. Es decir, ya era una situación jurídica configurada y escapaba a la posibilidad de que el constituyente del 15 pudiese traerla retroactivamente para contabilizarla. Pero sí lo hizo porque también hay una parte de la doctrina que considera que se puede retroactuar, me refiero a las modificaciones constitucionales. Sí retroactuó para contabilizarle ese primer mandato a Danilo Medina de forma que no pudiese aspirar en caso de que optara en el 16, y no le dio alternativa, porque en virtud del 124 el presidente solo puede concurrir al siguiente periodo electoral, no se le da la oportunidad de no hacerlo para intentar entonces siempre con un pedido intercalado regresar al poder. Entonces, repito, si se contabilizó ese primer mandato, habría que contabilizar también los mandatos de los otros expresidentes que desde la silla de alfileres, como lo llamó Joaquín Balaguer, intentaron prolongar el contrato de inquilinato en Palacio, porque el único no ha sido Danilo Medina. Entonces, en ese caso, a ver, para que nos entendamos, entonces tú estás diciendo, yo interpretando de aquí,
Sí. que entonces, si Danilo Medina no pudiese reelegirse, entonces Leonel Fernández Tampoco. Ok. Ni Hipólito Mejía. Porque si Hipólito Mejía no hubiese intentado la repostulación, o Leonel Fernández en el 2008, como lo hizo, Hipólito lo hizo en el 4, entonces esta discusión no tuviese sentido. Como tampoco tuviese sentido si ese 20º transitorio constitucional no se hubiese aprobado. Porque no cabría dudas de que el primer gobierno de los dos al que tendría derecho de forma consecutiva Danilo Medina sería este. Porque el primer mandato de él, recordemos, se tipificó, adquirió sus netos perfiles bajo la Constitución del 2010, que no preveía el derecho a la repostulación. Fíjate que la Constitución, en virtud del principio de aplicación inmediata, habilitó la modificación del 10 a Leonel Fernández, que estaba sepultado, igual que Hipólito Mejía, para poder optar jamás por la presidencia de la República. Eso es lo que permite que Hipólito sea candidato en el 12. Porque en virtud de la Constitución del 2002 solamente se permitía un periodo consecutivo y ganaras o perdieras, nunca más podías volver a intentar o aspirar a la posición más alta del Estado. Entonces, como Hipólito lo hizo, ya era agua que no movía molino. Okay. Como también lo hizo Leonel, tampoco podía volver a aspirar. Entonces, inteligentemente, Leonel Fernández aprobó o presentó ese proyecto de reforma a la Constitución y al proclamarse quedó habilitado para volver en lo adelante. Tanto él como Hipólito. Entonces, a quien ha perjudicado tanto la reforma del 2010 como la del 15, acompañado del transitorio, es a Danilo Medina. La del 10, porque de 2 periodos a que hubiese tenido derecho en ausencia de esa modificación constitucional, solo podía por uno. Y luego, cuando se modifican los 2 periodos consecutivos, el artículo 124, el constituyente incurre en la gravosa, actuación de contar ese primer mandato, pero no les contó entonces lo de los otros 2, que son sus iguales. Porque Danilo Medina no es igual a ti ni a mí, porque tú y yo no hemos sido presidentes, ni nos hemos repostulado al cargo de forma consecutiva. Exacto. Entonces ahí era lo que yo te explicaba, que esos abogados cegados por su pasión, por su fanatismo, por el hambre de generar trabajo a expensas del Estado, porque a eso es que se está apostando. Cuando arremeten así de forma tan virulenta, con argumentos ad hominem, eso es lo que se busca. Entonces... ¿Te refieres a los abogados que defienden la postura de Leonel Fernández? Claro. Entonces, que lo que hacen es atacarme a mí en lo personal, sustraerme méritos a la posición que he venido sustentando, que dicho sea de paso, ha encontrado un respaldo unánime en todos los países en los que he sido invitado a participar en congresos constitucionales para presentar mi tesis. Y tu tesis sobre el tema de una posible repostulación el derecho al sufragio pasivo Medina, de cara al derecho de igualdad. Porque en este caso no cabe ninguna duda de que a él se le masacró su derecho de igualdad, porque tenía que haber sido tratado en ese transitorio igual que como fueron tratados sus iguales. Si no se les contaron a aquellos los periodos de ejercicio en el poder, ¿por qué se le contó el primero también a Danilo Medina cuando ya había sido configurado bajo una constitución distinta? Es decir, si ese transitorio se hubiese leído de la siguiente forma, en caso de que el presidente en ejercicio opte en el 2016, no podrá volver a intentar una repostulación al mismo cargo, como tampoco ningún exmandatario que hubiese optado por la repostulación con anterioridad. Eso hubiese incluido o abarcado a Leonel Fernández e Hipólito Mejía, de forma que ninguno de los 3 hubiese podido aspirar. Pero resulta que con esa modificación, 2 pueden aspirar y 1 no. Me causa mucha suspicacia, muchas preguntas. El tema de que muchas cuestionantes me salen, me llegan a la cabeza, porque qué capacidad de interpretar, cuántas formas de interpretar la Constitución. Si tú me lo estás poniendo tan claro aquí, ¿por qué entonces esos abogados que defienden la postura del presidente Leonel Fernández no lo ven así? Y hacen entenderle a la población otro tipo de argumento, o sea, en base a otro argumento le hacen ver otra cosa. Perdóname, Glenn, ellos no han ofrecido argumentos. Ellos han opuesto
voluntariosamente, medalaganariamente. ¿Y tú podrías decirme en qué artículo de la Constitución ¿Está previsto el derecho de igualdad? no, se establece, o sea, o más bien deja claro que modificar la Constitución es ilegal? Pero es que no lo es. El artículo 4, el artículo 2 de la Constitución establece que el pueblo es el soberano, la soberanía reside en el pueblo, del cual emanan sus representantes, quienes en representación del propio pueblo toman las decisiones en sus respectivos ámbitos competenciales. Si la misma Constitución prevé los mecanismos para modificarse en los artículos 257 y siguientes, es lógico que ellos, como depositarios del mandato popular, de la soberanía que, insisto, reside en el pueblo, puedan llevar a cabo una modificación constitucional cualquiera. Aquí no se trata... Eso es una pseudo defensa que se está haciendo con el único fin de arrinconar al presidente, de evitar, porque, insisto, es más legítima la reforma que intentar la repostulación en base a una decisión de un órgano jurisdiccional. Claro, y Danilo Medina no sería el primero en el mundo, ya otros lo han hecho. Lo hizo Álvaro Uribe en virtud de una decisión de la Corte Constitucional de Colombia en el año 2008. Lo acaba de hacer el presidente de Honduras en base a una decisión de la Sala Constitucional de su país. Lo hará próximamente Evo Morales en Bolivia por una decisión que también dictó el Tribunal Constitucional de allá. Lo hizo Oscar Arias en base a una sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, que es la Suiza de las Américas, que consideró que el derecho a la reelección, al emanar, al derivarse del derecho a ser elegible, era por consiguiente un derecho fundamental y no se podía restringir arbitrariamente, porque se puede permitir, se pueden establecer limitaciones presidenciales, pero siempre y cuando sea respetando el derecho de igualdad. Si tres presidentes han intentado de forma consecutiva a preservar el poder, ¿no? Me refiero a la presidencia de la República, no, la sanción no puede recaer exclusivamente sobre uno ni sobre dos, sino sobre los tres. Eso es el derecho de igualdad. ¿Igualdad en qué? En haber sido presidentes y en haber intentado la repostulación. Eso no me lo ha rebatido nadie. Lo que ellos han esgrimido es que el derecho a la reelección, en virtud de un informe de la Comisión de Venecia, no es un derecho fundamental. Yo pudiera estar de acuerdo con esa tesis, pero resulta que ha sido contradicha por salas y tribunales constitucionales de América Latina. Pero suponiendo que sea así, ¿no? Que el derecho que ese informe establece esa conclusión, permíteme decirte que nosotros no pertenecemos al Consejo de Europa, que se conoce como la Comisión de Venecia, la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa, porque delibera y sesiona en la ciudad italiana de Venecia. Nosotros no somos un país europeo y por tanto aquellas decisiones o conclusiones de ese informe no son vinculantes a la República Dominicana, pero ellos de forma interesada, ladeando lo que establece ese informe, han venido restregándole en la cara al gobierno que no se puede exceder del límite que establece la Constitución y que modificarla sería un crimen de lesa humanidad porque encumbraría a un monarca, ellos le llaman en el informe, un monarca republicano, que es un dictador de facto. Pero Danilo Medina lleva 7 años en el poder. Sí. Cumpliría sus 8 ahora y si intentara la repostulación serían 12, 3 periodos. ¿Cuántos lleva Leonel Fernández? Bueno, tiene 3 periodos. 12 años. ¿Y a cuánto pudiera tener derecho en caso de que a 8 años. A 8 años más. 2 periodos. Entonces eso no es un monarca republicano. Eso no es un dictador de facto. Claro que sí, porque el mismo informe de la Comisión de Venecia establece que repostulación o reelección, como ellos le llaman, es el interés de permanecer en el poder luego de haberse agotado el primer periodo para el cual fue elegido. Él se repostuló en el 2004 y volvió a intentar la repostulación en el 2008 e insiste en repostularse para un 4.º periodo ahora en el 2020. Eso sí es dictadura de facto, porque 12 años de ejercicio en cualquier parte del mundo es más que suficiente para concretar la idea de gobierno de un solo hombre. Y por lo que aboga la Comisión de Venecia es por insuflarle aliento a la alternabilidad en el poder a través del ascenso, de permitir el ascenso
de personas distintas para que se puedan enquistar en posiciones de gobierno y orienten la dirección del país. Pero ¿qué más puede ofrecer Leonel Fernández después de haber agotado 12 largos años en el mando? Nada, Glenn. Entonces, si ya él agotó 12, ¿cuál es el pecado de que Danilo intente también los 12? O Hipólito Mejía, ¿cuántas veces ha sido candidato a la presidencia? En el 2000, en el 2004 y en el 2012. Bueno, Julio, con tu anuencia, vamos a ir a una breve pausa y retornamos en breve con el contenido de nuestro programa, Dialogando con Glenn Davis. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. La ARL es una institución que todos en el país tenemos que reconocer la labor extraordinaria que viene haciendo en favor de los y las trabajadoras del país. Da servicios eficaces, que es lo que los trabajadores verdaderamente queremos, un servicio eficaz. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL. Soluciones cuando realmente importan. Señores, ustedes saben que los programas fuera del aire es que se dan más interesantes que los que se producen en el aire. Y estamos gozando aquí con Julio Curi y el aire que, no sé, Julio, están conspirando con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te parece? Aquí está Beni, que no se empeña en que... En que haya un buen aire, un buen aire. Clima. Bueno, pero lo que pasa es que tú también has puesto el escenario un poco caliente. Un poco caliente. Eso es evidente. Mira, Julio, y tú que estás tan cerca, ahora mismo se te ha visto muy cerca del presidente Danilo Medina. La pregunta es obligatoria, o sea, ¿tú has activado anteriormente en la política o piensas activar en lo adelante? Solamente participé o milité en el Partido Revolucionario Dominicano en el año 1995, porque habría que hacer memoria, tú quizás ni siquiera habías nacido. En aquella oportunidad mi padre participó en un meeting que celebró el Partido de la Liberación Dominicana en el Puente de la 17, cuando Leonel Fernández era por primera vez candidato a la presidencia. Sí. Contendió contra José Francisco Peña Gómez y yo había ido meses atrás a expresarle mi interés al doctor Peña Gómez por participar en política. Entonces mi padrino, Atuey de Camps, que en paz descanse, me convocó para que luego de mi padre haber agotado aquel turno en el Puente de la 17, en ese meeting, yo hiciera lo propio a la semana siguiente. Ese fue mi primer reto y entonces eso fue virtualmente, digamos, mi bautizo político y a partir de entonces milité en ese partido hasta el año 2002, cuando Hipólito Mejía llega al poder, me designa como asesor jurídico de la presidencia, no consultor jurídico, sino asesor jurídico del presidente. Sí, porque el consultor era Guido Gómez. Exacto. Y luego yo me marginé, porque cuando Atuey de Camps decide hacer mutis, o lo obligan a hacer mutis, porque se opuso a la reelección de Hipólito Mejía, yo lo acompañé. Y hasta ahí llegó mi militancia política. Yo no he militado más. Yo he activado, como decía Indro Montanelli, él no seguía ideologías de partidos, él seguía a hombres. Indro Montanelli fue un conocido historiador y ensayista italiano, Sí. autor de historia de los griegos, historia de obras interesantísimas. Entonces yo hago lo mismo. A mi papá nunca se le criticó que fuese de Unión Cívica y luego del PRD y que posteriormente también apoyara al doctor Joaquín Balaguer, en cuyo gobierno fue consultor jurídico, y que también apoyara a Leonel Fernández, incluso llegó a apoyar a Hipólito Mejía. Eso no quiere decir que uno sea un vedette de la política, es que dependiendo de los candidatos en un determinado momento, uno determina cuál puede ser en favor del interés público mejor o peor. Y uno entonces se alinea. El hecho de que yo haya estado con el PRD en el año 96 y en el año 2000 y que posteriormente
Bueno, en el año 2012 también respaldé a Hipólito Mejía. Y si en esta oportunidad, en el 16 me mantuve tranquilo, si en esta oportunidad entiendo que debo apoyar a Danilo Medina, ese es mi derecho. Como mi papá lo tuvo y como lo tendrás tú y lo tiene todo el mundo, porque el derecho a elegir es un derecho fundamental y no puede ser coartado o impuesto por nadie. Esa es una aberración propia de estúpidos, querer decir que cuando uno se muda o muda sus simpatías, uno incurre en deslealtades. En absoluto. Repito, yo no sigo partidos, yo sigo hombres. En las actuales circunstancias yo considero, en honor a la verdad, que de la oferta electoral ninguno pudiera ser mejor para el país que Danilo Medina. Pero esa es mi opinión. Si de aquí al 2020 la cambio, óyeme, se cambia. Háblanos de tu último trabajo en el periódico El Listín Diario, donde explicas lo que le faltó decir a Leonel sobre el informe de Venecia. Mira, primero deploro que el expresidente haya hecho suyos muchos de esos conceptos que se consignan en ese informe sin atribuirle el crédito, porque es a mi modo de ver, una deshonestidad al informe mismo. Porque básicamente lo que hace es reproducir el contenido del informe sin entrecomillar muchas de lo que ahí se hace constar. Y luego él obviamente transcribe únicamente lo que le convino a sus intereses, de forma que hiciese aparecerse como contrario a que el presidente de la República pudiese modificar la Constitución, que no es lo que ahí se establece. Ahí lo que se establece es que todo ejercicio del poder debe tener un límite, no puede ser ilimitado, porque entonces alumbraría el monarca republicano, como ellos le llaman. Ahora bien, ellos en la parte final establecen que aunque los órganos jurisdiccionales pueden en ocasiones valorar la inconformidad o inaplicabilidad de una norma por ser restrictiva a un derecho fundamental, para evitar que, como en el caso de República Dominicana, violándose el derecho de igualdad al presidente Danilo Medina, no pueda ser candidato cuando sus dos iguales sí lo pudieran ser, ellos se proclaman por que sea la autoridad pública competente la que modifique los términos constitucionales, y por tanto, si el pueblo quiere derribar los límites presidenciales para permitir que este o aquel otro presidente pueda seguir optando por la presidencia, que se modifique la Constitución. Y yo creo que eso es lo que se ha querido. Es decir, el presidente tal vez, o el entorno de él, lo que quiere es, para redondear de legitimidad su candidatura en el 2020, que se intente la modificación constitucional. Pero es a eso que se está oponiendo Leonel Fernández, en contradicción con lo que establece el informe de Venecia. A todo lo que le convino, él le sacó punta y lo reprodujo en un trabajo publicado recientemente en el Listín Diario. Que ahí viene tu respuesta. Claro, sin embargo, no consignó en su artículo, que yo critico, que todo país es soberano de modificar los límites constitucionales, presidenciales. Si hay mayoría en el Congreso para que se reúna como asamblea revisora y se abrogue la disposición 20ª transitoria, ¿en qué se atenta contra la Constitución? Lo único que hay que observar es el procedimiento, observarlo a pie juntillas, llevarlo a cabo como establece la Constitución y aprobarse con las mayorías agravadas o cualificadas que ella también prevé. Eso no es atentar contra la corrupción, eso no es poner en venta la Constitución, como han venido repitiendo y hablando y diciendo por boca de ganso la veintena de diputados que respalda al expresidente Fernández. De manera que eso es lo que yo critico. Y nada, ya veremos en lo adelante qué sucede. Ahora mismo te encuentras en los tribunales, defendiendo, en este caso, al Ministerio de Educación, con el tema de todos los recursos que han sido sometidos para que se anule una orden departamental que emitiera el Ministerio de Educación recientemente, donde llama a crear
el tema de una política de género. Sí, a diseñarla. Diseñar, exactamente. Para que posteriormente la apruebe el Consejo Nacional de Educación. Exactamente. Porque, ¿cómo van esos pleitos ahí? Ahí veo que Carlos Peña está encabezando ese él es uno de los accionantes. De los accionantes. Él intentó un recurso contencioso y solicitó la adopción de una medida cautelar. Hay más. Sí, 2 acciones de amparo, una de las cuales ya fue decidida en esta misma semana, declarado inadmisible por ser notoriamente improcedente, que perseguía lo mismo. Todas persiguen la suspensión o la nulidad por vía de amparo, cosas veredes, como hubiese dicho Quijote, de un acto administrativo, que es la orden departamental. Hay audiencia la próxima semana, martes y miércoles, pero ya se decidió una. Quedan 2. Quedan 2. Y puedes apostar peso a cabo de túbano, como se decía antes, que también serán o rechazadas o declaradas inadmisibles. Yo quiero aclarar que esa orden departamental es un simple acto de mero trámite. No establece ninguna política, lo que hace es precisamente reivindicar el concepto o el derecho de igualdad que está previsto no solamente en nuestra Constitución, en el artículo 39, sino también en la mismísima Ley de Educación, en el artículo 4, 5, 38, 247, sino también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, tratados todos de los que República Dominicana es signatario y por tanto tienen valor, jerarquía constitucional. ¿Qué es lo que se quiere? Establecer una paridad entre el hombre y mujer y derribar los estereotipos de género que son los que, por ejemplo, partían de la premisa de que el hombre es bueno para el derecho y para la medicina y la mujer es buena para ser ama de casa o para las letras. Exacto. Puro machismo. Claro, porque eso viene de antaño y se ha ido sucediendo de generación en generación. Y eso hay que derribarlo porque la mujer, incluso aquí en República Dominicana, ¿cuántas? Ya llevamos 2 que han sido vicepresidentas de la República, doña Milagros y la actual doña Margarita. Y doña Margarita. Muchas han sido y son ministras. Eso no sería posible si nosotros no derribamos los estereotipos, porque fíjate que todavía no aceptamos que una mujer pueda ser jefa de Estado. Esa orden departamental, como te decía, es un puente para que un sinnúmero de organizaciones, incluso también fuera del Ministerio de Educación, creen o propongan una política que luego sea conocida por el Consejo Superior de Educación o Nacional de Educación, y que es el órgano competente en virtud de la ley para aprobarlo y se aplique en respeto al derecho de igualdad. Wow, entonces veo ahí que Carlos Peña anda dando conferencias también por todo el país en cuanto a esto. No sé si lo está utilizando como un mecanismo de campaña. No han atinado a entender la orden departamental y creen que se trata de apuntalar la ideología de género de forma tal que los niños puedan ir vestidos con faldas a los colegios. Si tú te lees... Sí, la cantidad de memes son innumerables. Si tú te lees el contenido de esas 2 acciones de amparo y de la solicitud de medida cautelar que intentó el propio Carlos Peña, es como para morirse de la risa, porque es una lástima. Son concepciones que provienen de la febrilidad de la mollera de ellos, porque nada es más falso. Esa orden departamental está muy bien motivada y no fija una política, sino que convoca a la elaboración de la política, que sería en todo caso lo que ellos deben esperar que se apruebe para poder atacar en amparo o a través de un recurso. Lo que están haciendo ahora en los tribunales realmente. Es también algunos ganas de emerger a los primeros planos, porque como esto ha traído tanto la atención nacional. Y hay convocada una marcha para el día 4, la próxima semana. Ojalá y que se pueda llegar a un entendimiento para parar eso y que puedan entender las iglesias de qué se trata, de qué se trata esto y que, caramba, le den un compás de espera al ministro, ¿no? Sí, así es. Bien, mira, Julio, es inevitable seguir hablando del tema político. ¿Para cuándo, dada tu cercanía,
nos vamos a abrazar de tu cercanía con el presidente, de esa que alardean muchos seguidores del presidente Fernández, y que dicen, incluso han llegado a decir que tú tienes que defender un salario que devengas en el Estado. Tú me digas. Sí, eso se ha dicho mucho, tú lo sabes. Argumentos ad hominem o ad nauseam. Bueno. Porque mi gran pecado, a diferencia de ellos, que es haberle dado la mano al diablo, y eso lo verás venir, el mío es simplemente haber expuesto los quilates de mi talento, modestia aparte, con una tesis que los ha mortificado, que los ha perturbado, porque esa es una vía alterna a la modificación constitucional para permitir que el presidente sea candidato en el 2020, gústele o no le guste. A ese... gústele o no le guste, ¿cuándo será presentado entonces el proyecto? Es que no lo sé. Si es que se va a presentar un proyecto, porque dijiste al inicio de la entrevista de que no hace falta presentar Mira, si una tú me modificación. preguntaras a mí, y para que se vea que yo no estoy detrás del proyecto, ni lo conozco siquiera, si me preguntaras a mí, si tú fueras el presidente e intentaras la reforma, yo te respondería que sí, pero condicionado a que previamente el Tribunal Superior Electoral declare el carácter inequívoca y palmariamente discriminatorio de ese transitorio 20 de la Constitución. Cuando un órgano jurisdiccional como ese, que es una alta corte, determine que al presidente se le violó su derecho a la igualdad, sería el mejor pie de amigo para que no quepa duda de que esa modificación no responde a una ambición desmedida de poder, sino al derecho inalienable que tiene el presidente también de optar por la presidencia en condiciones equiparables o iguales que las de Hipólito Mejía y Leonel Fernández, que no obstante haber sido, en el caso de Leonel Fernández, 3 veces presidente, quiere concurrir a un cuarto periodo, a unas elecciones por un cuarto periodo, con vocación a un quinto, y Dios nos libre, porque de seguro querría modificar la Constitución para quedarse por un sexto y un séptimo, y sabe Dios si Dios les da vida para hasta para un octavo, noveno, porque ahí sí hay ambición de poder, entonces glotonería de poder. Porque, ahí se cumpliría entonces el ciclo de que el PLD saldría en el 44 entonces. ¿Tú quieres saber si 12 años es suficiente para que una persona ocupe una posición y dé lo mejor de sí? Sí. El término de desempeño de los jueces del Tribunal Constitucional, y no pueden volver a intentar un periodo o seguido o nunca más, son 9 años. Y en la Suprema Corte, 7 años. Entonces, ¿por qué un presidente puede quedarse per secula seculorum como él pretende? ¿Por qué solo él? ¿Por qué si él ha sido 12 años presidente y quiere llegar a 16 o a 20, no puede hacer lo propio Danilo Medina, que apenas lleva 7? Bueno, señores, Julio, muchas gracias por tu participación. A ti, siempre. Gracias por acudir al llamado de Dialogando con Glenn Davis. La invitación quedará abierta para entonces ver qué pasará en los próximos días si el presidente finalmente lo inscriben. Se modifica la Constitución o finalmente puede ser habilitado ya para que opte por un nuevo mandato presidencial. Entonces ahí vendremos a debatir ese y todos esos temas aquí nuevamente. A ustedes la invitación para el próximo programa, Dialogando con Glenn Davis, el próximo viernes en el mismo canal y a la misma hora.